Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 334 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en este día, Señor. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a cada día vivir conforme a ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primer viaje misionero. A fin de evangelizar más eficazmente el mundo fuera de Judea y Samaria, el Espíritu Santo ahora dirige a Bernabé y a Saulo, desde este momento se le llamará Pablo, a partir en una gira de lo que se conoce hoy día como Chipre y Turquía Central. Partiendo de Antioquía en el norte de Siria y del puerto de Seleucia, Pablo y Bernabé llegan a Salamina, en la isla mediterránea de Chipre. Después de cruzar la isla de Pafos, navegan hacia la región de Panfilia, en la costa sur de Turquía, donde pasan un tiempo en la ciudad de Perge. Es desde ahí que Juan Marcos, que más adelante escribirá uno de los 4 evangelios y que al parecer ha estado viajando con ellos, regresa a Jerusalén. Posteriormente, en el registro histórico, se verá que el regreso de Juan causa algunos problemas en la relación entre Pablo y el joven evangelista, pero finalmente prevalece una reconciliación. Desde Perge, el grupo de Pablo viaja a la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. Lucas registra el sermón que Pablo da ahí, un sermón que tal vez sea representativo de la predicación de Pablo a lo largo de todo el viaje. En algún aspecto similar al sermón de Pedro en Pentecostés, está principalmente dirigido a los judíos que se reúnen en las sinagogas en el día de reposo. Repite la historia del trato de Dios con la nación de Israel, remarca las muchas profecías sobre el Mesías venidero y expone que Jesús es el Señor resucitado. Pero Pablo no tarda en añadir que incluso los gentiles reciben ahora la gracia de Dios. A partir de entonces, en Antioquía y en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, muchos judíos y gentiles creen en Jesús. Pero algunos de entre los judíos que están celosos del éxito de Pablo agitan a la gente e instigan a perseguirlo. Soportando incluso un apedreamiento, Pablo comienza el viaje de regreso a Siria. En el camino visitará las congregaciones recién establecidas de cristianos y designará ancianos como pastores espirituales de cada congregación. Bernabé y Saulo son llamados. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, le impusieron las manos y los despidieron. El viaje comienza en Chipre. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. La ceguera de Elimas. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues aquí se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de la maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Regreso de Juan Marcos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, el primer sermón registrado de Pablo. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de los 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Desde la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No, no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Sermón bien recibido. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Celos y oposición. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Los gentiles creen. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Respuesta mixta en Iconio. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. La sanación del hombre inválido. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Bernabé y Pablo son venerados. Entonces la gente, visto lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo la tierra y el cielo y el mar, y todo lo que en ellas hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndolo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo es apedreado. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fortalecimiento de las iglesias. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Informe a la iglesia de Antioquía. Pasando luego por Pisadia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles que se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 334. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.